Bien, primero, lo que quiero que note de la guía 27 es que vamos, si ustedes se recuerdan, este tema, digamos que ya lo vimos, pero no ha sido evaluado en relación a los conceptos de anatomía y fisiología y sus ramas. Entonces, eso se va a evaluar en esta ocasión. ¿Qué es anatomía? ¿Qué es fisiología? Y las ramas de cada uno, ¿verdad? Ahora, niveles de organización estructural, eso ya no lo vamos a ver. Pero algo que no hemos visto son los sistemas corporales. Entonces, ustedes ya saben que los niveles de la materia van nivel químico, nivel celular, nivel tisular, luego va nivel de órganos y después va nivel de aparatos y sistemas antes de llegar a nivel de organismo. Entonces ya vimos todos los tejidos. Si bien no hemos visto órgano por órgano, pero los podemos cubrir aquí, en el nivel de aparatos y sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sí se va a evaluar en esta guía? Estos cuadros, los 11 aparatos y sistemas del cuerpo humano. Entonces, ustedes tienen que estudiar todos los sistemas. El tegumentario, el esquelético, ya los vamos a dar una repasadita. Muscular, nervioso. ¿Ver? Entonces, el objetivo se va a enfrascar en lo que son los sistemas del organismo. ¿Qué órganos componen cada sistema y cuáles son sus funciones generales? Y lo otro que debemos estudiar en esta guía son las características que distinguen al ser vivo. Aquí tenemos respuesta y movimiento. La primera la teníamos aquí. Voy a subir esto rápido. Los procesos vitales básicos, que son las características del organismo humano vivo. Que primero es el metabolismo, después va la respuesta y después el movimiento y el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. Y también debemos comprender qué es la homeostasis. Entonces, eso es lo que deben estudiar de las guías. Prácticamente todo el contenido, aparatos y sistemas, las características del ser vivo, pero no van a estudiar los niveles de organización de la materia. Eso que está aquí, eso no lo tienen que estudiar ya, porque eso ya fue evaluado. ¿Verdad? Ok. Ahora, entonces veamos cuáles son las definiciones y la diferencia entre anatomía y fisiología. En el caso de la anatomía, ¿verdad? Es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. O sea que a través de ella nosotros podemos comprender en qué consiste una estructura corporal, cómo está conformado, ¿verdad? Y podemos ver su forma. Entonces, la anatomía, muchas veces, para estudiar las estructuras anatómicas, se debe de hacer un corte de las estructuras, ¿verdad? Entonces, la anatomía está relacionada con la disección o con los cortes, ¿verdad? Y eso es porque así conocemos a la estructura, tanto externa como interna, ¿verdad? O como ya vamos a ver la rama de la anatomía, la macroanatomía y la microanatomía. Entonces, eso es lo que nos ayuda a describir las partes de un órgano o del cuerpo. Ahora, la fisiología se caracteriza por estudiar las funciones corporales. Eso quiere decir cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Entonces, fisiología trata acerca de la función, cómo es que ellas actúan, ¿verdad? Cómo es que realizan sus funciones. Entonces, anatomía, nosotros vemos la estructura como una descripción física
Y la fisiología, nosotros vemos la función, ¿verdad? Es decir, cómo es que las distintas partes del cuerpo realizan las actividades, sus actividades celulares. Entonces, para un estudio completo del cuerpo humano hay que estudiar las dos cosas, tanto la anatomía como la fisiología. Y eso es lo que se va a ir dando cuando en módulo 2, cuando ustedes vayan viendo los sistemas, van a ver toda la estructura anatómica de los órganos y luego cómo es que estos funcionan. ¿Cuáles son las ramas de la anatomía? Bueno, la embriología y la biología del desarrollo tiene que ver con el estudio de las etapas, ¿verdad? Del embrión y de las primeras etapas del ser humano. En el caso de la biología celular, es la que se encarga de estudiar la estructura y la función de las células. Ahora, algo que ustedes van a ver muy seguido, que es la histología o el estudio histológico, es que este se encarga de la estructura de los tejidos. ¿Vale? Lo que nosotros hemos hecho al ver los tejidos y que hemos visto cómo están conformadas las fibras, que cómo se agrupan o no las células, todo eso es histología, ¿verdad? Ahora, ya para ver cada órgano también hay que hacer un estudio histológico de las células ya propias de cada órgano. Hemos visto, por ejemplo, la histología del tejido muscular. Quizás es la que hemos visto un poquito más profunda. Ahora, la anatomía puede ser macroscópica. Macro es de grande, es lo que podemos observar sin un microscopio. Entonces, observamos con nuestros ojos, por así decirlo, y estudiamos los órganos según las características que podemos observar, ¿verdad? Y ahí está la anatomía de aparatos y sistemas, que estudia en sí, eso es agrupamiento, ¿verdad? De órganos que tienen una función en común. La anatomía regional es porque también el cuerpo se divide en regiones, ¿verdad? Para estudiarse, analizarse. Y la anatomía de la superficie, ¿verdad? Es cómo a través de la superficie se puede inspeccionar o palpar un órgano interno, ¿verdad? Luego tenemos la anatomía radiográfica, que es cómo se ven las estructuras a través de los rayos X, y la anatomía patológica, que son las alteraciones estructurales asociadas con la enfermedad. Entonces, cómo se ve el órgano cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, que cuando da el dengue, el hígado se hace grande. Entonces, la anatomía patológica es el estudio de cómo son los órganos cuando hay una enfermedad. Entonces, la anatomía microscópica sería la histología y la anatomía macroscópica sería la que podemos observar sin el microscopio y que está dividida en todas estas, ¿verdad? Ahora, la fisiología, acuérdase que es el estudio de cómo funcionan las distintas células, ¿verdad? Entonces, neurofisiología es porque estudia la función de las neuronas. Endocrinología estudia la función de las hormonas y cómo estas hormonas afectan las funciones corporales. La cardiovascular, pues va a estudiar las funciones del corazón. Acuérdense que cardio es de corazón. Y vascular porque también estudia los vasos sanguíneos. La inmunología es la ciencia que estudia las defensas del cuerpo contra los agentes que causan enfermedades. La respiratoria es porque va a estudiar el sistema respiratorio, las vías respiratorias y los pulmones. La renal porque estudia los riñones. La del ejercicio porque se estudian los cambios del cuerpo cuando se está haciendo ejercicio o hay actividad muscular. Y la fisiopatología son los cambios que tiene el cuerpo asociados a enfermedades y a envejecimiento. Muy bien. Entonces, eso es en relación a las ramas de la anatomía y la fisiología. Es necesario que conozcan estos términos porque es el estudio de aquí en adelante, pues en el módulo 2, cuando vayamos a ver los sistemas y órganos, vamos a ver, ¿verdad? Su componente anatómico y su componente fisiológico.
Muy bien, ahora dijimos que tenemos que enfocarnos en los aparatos y sistemas del cuerpo humano. El primer sistema es el sistema tegumentario, ¿verdad? Fíjense que realmente el sistema tegumentario es el único que no vemos en la unidad de ciencias básicas, ¿verdad? Está compuesto por la piel y por sus estructuras adyacentes como el pelo, las uñas y las glándulas sudoríparas y sebáceas, ¿verdad? ¿Cuál es la función del sistema tegumentario? Ya hemos hablado que la piel cuando está intacta es una defensa, es un muro que bloquea la entrada a los microorganismos patógenos, ¿verdad? Entonces, por eso es que protege al cuerpo. Ayuda a regular la temperatura corporal, porque cuando sudamos, el cuerpo se refresca. Y también ayuda a eliminar algunos desechos con el sudor. Ayuda a sintetizar la vitamina D cuando a la piel le dan los rayos solares. Y también detecta las sensaciones de tacto, dolor, calor y frío, ¿verdad? Que generan respuestas inmediatas para protección del cuerpo, ¿verdad? Si el sistema tegumentario no respondiera a estos estímulos, pues fácilmente nos acabamos la piel en una quemada, ¿verdad? Ahora, el sistema esquelético. Este es el sistema que está compuesto por los huesos. Aquí tenemos los huesos que componen todo el esqueleto humano, las articulaciones, que son las uniones de esos huesos, y los cartílagos asociados. Hemos hablado del cartílago que está en la unión de las costillas al esternón, también la que forma la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y los huesos tienen las diferentes funciones también, ¿verdad? Sostienen y protegen al cuerpo. Ya dijimos que, por ejemplo, el cráneo protege y aloja el cerebro. También es una superficie para inserciones musculares. Ya hemos visto que los músculos se insertan en los huesos y eso ayuda a los movimientos corporales, ¿verdad? Alberga las células que producen las células sanguíneas, porque en la médula, en la parte interna del hueso, está la médula ósea roja y ahí es donde se producen las células sanguíneas. Y almacena minerales y líquidos, ¿verdad? Que cuando el cuerpo los necesita, el hueso los libera. Ahora vamos al sistema muscular, ¿verdad? Que está compuesto por tejido muscular y forma diferentes órganos, ¿verdad? Hay mucho más músculos que huesos. Si los huesos son 206, pues los músculos es el doble, ¿verdad? Y los músculos están insertados habitualmente en los huesos, ¿verdad? También está el músculo liso y el cardíaco. Ahora, en el caso del músculo esquelético, participa en los movimientos corporales, como caminar, mantener la postura y generar calor, ¿verdad? Ya los otros músculos ya realizan funciones relacionadas ya sea con el corazón, que ya vamos a ver el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Pero aquí cuando hablamos de sistema muscular, nos referimos al músculo esquelético, que es el músculo que está relacionado con los huesos. Ahora, el sistema nervioso, ya vimos que está compuesto por el encéfalo, la médula espinal y todos los nervios que salen de ellos y los órganos especiales de los sentidos, como los ojos y los oídos, porque acuérdense que estos sentidos son los que captan los estímulos del exterior, ¿verdad? Y llevan las señales hacia el cerebro. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Acuérdense que las neuronas generan potenciales de acción, ¿verdad? Son señales que ayudan a regular las actividades corporales. Entonces, detectan cambios en el medio interno y en el medio externo. Luego, interpretan o procesan esos cambios y producen respuestas, activando ya sea músculos o glándulas. Entonces, así es como el sistema nervioso regula las actividades corporales. Detecta un cambio, lo procesa, lo interpreta, identifica qué es y el efecto, y luego genera una respuesta. Ahora vamos al sistema endocrino.
o endocrino. Está formado por las glándulas productoras de hormonas. Son muchas glándulas, como la epífisis, hipotálamo, hipófisis, la pituitaria, el timo, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, ¿verdad? Y hay muchas otras células que producen hormonas que son parte de otros órganos. Por ejemplo, los riñones producen una hormona. Entonces, el riñón está en el sistema renal, pero tiene células que producen hormonas, ¿verdad? Entonces, esas celulitas que producen hormonas se analizan en el sistema endocrino. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Bueno, es regular todas las actividades corporales liberando hormonas. Realmente el sistema endocrino es similar al nervioso, es decir, que controla las actividades corporales. Pero en este caso el sistema endocrino lo hace liberando hormonas. Estas hormonas van a través de la sangre y van hacia los órganos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la adrenalina, ¿verdad? Que es una hormona que quizás ustedes ya escucharon porque es bastante famosa, ¿verdad? Entonces, la adrenalina es una hormona que se libera en la glándula suprarrenal y hace que el corazón lata más rápido y con más fuerza. Entonces, esa hormona se libera aquí arribita del riñón y llega al corazón a través de la sangre y hace que el corazón lata más rápido y más fuerte. Ahora aquí tenemos el aparato cardiovascular. ¿Verdad? Está compuesto por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es el que bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Qué hace la sangre? Transporta el oxígeno y los nutrientes hacia las células y elimina el dióxido de carbono y los desechos de las células. Ayuda a regular el equilibrio ácido-base, es decir, el equilibrio en el ambiente que rodea a las células. También ayuda a regular la temperatura, a regular el contenido de agua de los líquidos corporales, y los componentes de la sangre que ya vimos que son las células blancas o los glóbulos blancos o los leucocitos, que son las células que ayudan a defendernos en contra de las enfermedades o a reparar vasos sanguíneos dañados. Muy bien, aquí vemos el corazón y vemos toda la red de arterias y venas que transcurren todo el cuerpo. Vamos al sistema linfático e inmunitario. Este sistema está compuesto por la linfa y los vasos linfáticos, el vaso, el timo, ganglios linfáticos y las amígdalas. ¿Verdad? Ustedes ven aquí esta red de vasos linfáticos que son siempre, se diagraman en verdecito. Y ven esos cumulitos o puntitos o engrosamientos, esos son los ganglios linfáticos que generalmente los sentimos los que están aquí atrás del cuello. Cuando tenemos una enfermedad nos sentimos a veces chibolitas atrás del cuello. Esos son ganglios linfáticos. Y en estos tejidos lo que hay son células que ejecutan las respuestas inmunitarias. Las células B, células T y otras células. Entonces, dentro de las funciones, es que el sistema linfático retorna proteínas y líquido a la sangre. Y también transporta lípidos del tubo digestivo a la sangre. Pongan en silencio su micrófono. O no sé si yo soy la que oigo aquí la interferencia, si será lo mío, pero... Entonces, el sistema linfático dice que retorna las proteínas y líquido a la sangre. También las grasas que nosotros comemos pasan del tubo digestivo al sistema linfático y el sistema linfático lo devuelve a la sangre. También en esos órganos están los sitios donde maduran y proliferan las células de defensa, que son las células B y las células T. Como algo que ustedes tienen relacionado es que son los plasmocitos. ¿Se recuerdan que son las células que producen los anticuerpos? Entonces las células B se diferencian en plasmocitos cuando estas son maduras y ya están capacitadas para responder ante un
agente patógeno, ¿verdad? Entonces, en el timo maduran las células T. Las células T son las células que atacan en contra de los virus, ¿verdad? Acuérdense que el vaso, hemos visto que el vaso filtra la sangre y elimina todas las células viejas. Entonces, el vaso es parte del sistema linfático. Por eso se inflaman muchas enfermedades. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio está compuesto por los pulmones, por las vías respiratorias, como la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y establecen comunicación con el interior y el exterior de los pulmones. Entonces, el aparato respiratorio se encarga de que el oxígeno que va en el aire que nosotros inspiramos pase a la sangre. Y el dióxido de carbono pase desde la sangre al aire que nosotros expiramos, ¿verdad? Con esa función, él ayuda a regular el equilibrio ácido-base de los líquidos. Hay una relación entre la presencia de CO2 y acidez de la sangre. Entonces, el aparato pulmonar ayuda a regular el pH. Y también que cuando el aire pasa a través de la faringe, perdón, y la laringe, entonces mueve las cuerdas vocales y produce los sonidos para el habla. Ahora tenemos aquí el aparato digestivo. El aparato digestivo está compuesto por un conjunto de órganos que forman el tubo digestivo en su longitud, que viene desde la boca, pasa por la faringe, luego el esófago, luego el estómago, el intestino delgado y el grueso para terminar en el ano. Y aparte de esos órganos que forman el tubo digestivo, que lo vemos aquí en rosadito, están las glándulas anexas, los órganos accesorios, no son glándulas. No todas son glándulas, pero sí órganos accesorios que colaboran con los procesos digestivos. Y ahí están las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. En términos generales, este aparato degrada física y químicamente los alimentos. Los pedazos grandes que nosotros nos tragamos se convierten en líquido y luego ahí en ese líquido se degradan químicamente los compuestos y se absorben. Y lo que no se absorbe, pues se elimina. Luego tenemos el aparato urinario, que está formado por los riñones, los uréteres, que es el conducto que va del riñón a la vejiga y llevan la orina, y luego está la vejiga y finalmente la uretra, que es el conducto que transporta la orina hacia el exterior. Entonces, este sistema produce, almacena y elimina la orina. Con esto, elimina desechos, regula el volumen y la composición química de la sangre, ¿verdad? Porque saca compuestos químicos que no deben estar en la sangre, o si hay mucha sal, saca la sal de la sangre, ¿verdad? Ya dijimos que son esos metabolitos que no deben de estar presentes porque desequilibran la cantidad de líquidos alrededor de las células, ¿verdad? Entonces, con eso mantiene el equilibrio mineral del cuerpo y también ayuda a regular la producción de eritrocitos, ¿verdad? Porque libera una hormona para que se produzcan los eritrocitos. El aparato reproductor está compuesto por las gónadas, que son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Y también hay órganos relacionados con esas gónadas. En el caso de las mujeres, las trompas uterinas, el útero, la vagina y las glándulas mamarias. Y en el caso de los hombres, relacionado con los testículos, está el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata y el pene. Entonces, ¿cuál es la función de las gónadas? Producir los gametos, es decir, los espermatozoides y los ovocitos, que son los que se unen para realizarla cuando se forma o se da la fecundación, y eso da formación a un nuevo ser vivo, a un nuevo organismo. Pero estos órganos también liberan hormonas. Con estas hormonas regulan la reproducción y otros procesos corporales como el crecimiento, la diferenciación de los caracteres entre mujeres y hombres, etc. Y también transportan y almacenan los gametos
y las glándulas mamarias que producen la leche en el caso de las mujeres. ¿Verdad? Ahí ven ustedes los componentes de estos órganos por sexo. Ahora, si en dado caso nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar, si no hemos terminado. Luego de ver los organismos, debemos de repasar cuáles son las características del organismo humano vivo, ¿verdad? Son procesos que precisamente distinguen lo vivo de lo no vivo, ¿verdad? Entonces, hay 6 procesos vitales más importantes que realiza el cuerpo humano. El primero es el metabolismo. Estos procesos se parecen a las características de las células eucariotas que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero tanto las células como el organismo, para que esté vivo, ¿verdad? Debe de realizar metabolismo. El metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que se dan en el cuerpo. Ahora, hay una rama del metabolismo que es el catabolismo, que es cuando se degradan, es decir, sustancias grandes se hacen más chiquitas. Y la otra rama del metabolismo es el anabolismo, que es el ascenso. Eso se refiere a que de sustancias pequeñas se forman sustancias químicas más complejas, ¿verdad? Entonces, el catabolismo, por ejemplo, es cuando la glucosa se va degradando para formar moléculas de ATP. Un carbohidrato, que es una molécula grande, un ácido graso, que es una molécula grande, se va haciendo más pequeño, son reacciones de lisis, ¿verdad? Y eso va liberando ATP. Y el anabolismo o síntesis es cuando se están formando estructuras, cuando las células están formando proteínas, cuando están formando enzimas, cuando están formando fibras, ¿verdad? Y así se forman los órganos, como los músculos y los huesos. ¿Bien? Entonces, eso es todo lo relacionado con el metabolismo. Ahora, la otra actividad de todo ser vivo es la respuesta. Es decir, que un ser vivo tiene la capacidad, ¿verdad?, de detectar cambios tanto dentro del cuerpo como afuera del cuerpo y responder ante esos cambios. Entonces, un cambio interno es el aumento de la temperatura. Entonces, el organismo responde, por ejemplo, sudando más para liberar ese calor. Pero también hay cambios externos, como por ejemplo cuando escuchamos el freno de un automóvil, cuando sentimos las gotas de agua en nuestra piel, ¿verdad? Cuando escuchamos un ruido fuerte como de un cohete, ¿verdad? Entonces eso nos hace responder, nos hace girar la cabeza, ¿verdad? Para estar alertas, que qué es lo que pasó, ¿verdad? Nos hace buscar ayuda, nos hace buscar un lugar donde protegernos del viento. Entonces así genera respuestas. El cuerpo se prepara, ¿verdad?, para amenazas potenciales, posibles amenazas, y generar respuestas. Ahora, la otra característica del ser vivo es el movimiento, ¿verdad? El movimiento de todo el cuerpo o de órganos individuales o de células aisladas. Entonces, ya sea que porque caminamos o porque el estómago se mueve después de que comemos, ¿verdad? O porque los leucocitos y los glóbulos rojos van a través de la sangre, o los leucocitos pasan de la sangre a los tejidos. Todo eso forma distintos tipos de movimientos que el cuerpo necesita, es decir, realizar, ¿verdad? Por el hecho de que es parte de la vida, ¿verdad? Ahora, el crecimiento. El crecimiento también se puede dar de dos formas, ya sea porque aumenta el tamaño de las células, por ejemplo, los músculos, ellos crecen no porque aumente el número de fibras, sino que crecen porque las fibras aumentan de tamaño. Mientras más ejercicio hacemos, y vean los que levantan pesas,
ellos tienen unos músculos enormes. Y no es porque tengan más fibras que ustedes, sino que es porque esas fibras crecen por el ejercicio. Pero el otro tipo de crecimiento es cuando aumenta el número de células. Y hay tejidos en que se utilizan ambos tipos de crecimiento, ¿verdad? Muy bien. La diferenciación. La diferenciación es cuando células no especializadas se convierten en células especializadas. Vimos un poquito de eso cuando vimos el cartílago. Es de que hay células condrogénicas, ¿se recuerdan? Entonces, hay células que no son especializadas, que se dividen y se convierten en condroblastos, ¿verdad? Entonces, una célula no especializada es una célula madre. Y luego ella se divide y se convierte en una célula especializada, ¿verdad? Igual pasa en las células de la sangre. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se originan todas de las mismas células precursoras, pero a medida se van dividiendo, se van especializando. Unas se convierten en glóbulos rojos y otras se convierten en glóbulos blancos. La otra característica, la última, es la reproducción. Y la reproducción se puede dar, hay de dos tipos. La formación de células nuevas para crecimiento, reparación o reemplazo tisular, que es por el mecanismo de la mitosis. Las células se están dividiendo para hacer crecer el tejido, para reparar el tejido o reemplazarlo, como en el caso de los epitelios, ¿verdad? Pero la reproducción se puede dar también por la formación de un nuevo individuo. Ahí es donde se da la meiosis y se forman los gametos, que son el ovocito y el espermatozoide, o el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de reproducción. Mitosis, que es para formar nuevas células para el crecimiento, reparación o reemplazo. Y la meiosis, que es cuando se forma un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, si estos mecanismos, características no se desarrollan de manera adecuada, viene la muerte, ¿verdad? Ahora, por eso precisamente es que el cuerpo está capacitado para generar una homeostasis. Y ese término lo tenemos que comprender y ustedes lo van a ver más adelante muy seguido. La homeostasis es una condición de equilibrio o balance. ¿Entre quiénes? Entre el medio interno, ¿verdad? Y todos los procesos que se dan dentro del cuerpo. Entonces es un equilibrio del medio interno del cuerpo. Eso quiere decir que en el interior del cuerpo todas las cosas están funcionando de manera adecuada. Ahora, ese equilibrio puede estar dentro de límites, estrechos márgenes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el equilibrio de la glucosa o la cantidad de azúcar en la que debe de haber en la sangre. Este nivel debe de ser de 70 a 110 miligramos por decilitro o 100 ml. Acuérdense que si se apaga podemos volver a conectarnos. Solo para terminar este concepto. Entonces, el rango de 70 a 110 es el